Bueno, buenas tardes para todos. Como está planteado, se va a estar hablando sobre el lado B de Venado Tuerto, el lado B de la historia de Venado Tuerto. Alejandra García, Elsa Fleiderer y Fabián Bernetti, autores de esos 3 libros que están ahí, libros que realmente son relevantes en el repaso, en la reconstrucción de la historia de la ciudad. Historia de la ciudad que me parece que no conocemos todo lo que creemos o no sé si atendemos demasiado a esa historia. Yo armé un pequeñísimo texto de introducción que les voy a compartir antes de darle paso a quienes saben del tema, por supuesto. Todos salimos de la escuela con los nombres de los ríos Tigris y Éufrates grabados en la memoria, sabiendo que ahí está la Mesopotamia, cuna de la civilización, relevante, dato relevante por supuesto, pero digo, son 2 nombres, y esos nombres casi vacíos de imagen para nosotros, salvo alguno que haya tenido la suerte de viajar por ahí, no son muy distintos de los nombres vinculados a nuestra historia cercana, a la historia de nuestra ciudad, de nuestra región, incluso de nuestra provincia. Sabemos que, o salimos del colegio sabiendo que Eduardo Casey fundó la ciudad, pero no tenemos demasiadas referencias de quién fue realmente. Tampoco nos llevamos una impresión clara de cuál fue el rol de Alejandro Strugamú en esa etapa fundacional. Dicho sea de paso, está Mauro Bertozzi, que va a estar presentando un libro al respecto en estos días. Tampoco sabemos muy bien ni dónde estaba, ni qué función cumplía el Fortín El Hinojo. Apenas si aprendemos que acá se compuso la Marcha San Lorenzo, asociada a un nombre, Cayetano Silva, pero no mucho más. Ni hablar del origen del nombre de la ciudad. Si hasta tuvimos varias décadas una placa en la Plaza San Martín, reconociéndole a ese mitológico venadito que fue aliado del hombre, así entre comillas, porque era textual, era el aliado del hombre, que sufría la despiadada incursión del indio que a punta de lanza y fuego devastara el esfuerzo civilizador. El hombre por un lado, el indio por el otro. Placa que se retiró recién en 2008. Por decisión del Consejo Municipal, ahí Fabián era concejal. En realidad pareciera que conocemos poco de la historia oficial de la ciudad, a pesar de la juventud de esta tierra, de este terruño que todavía no llega a los 140 años de vida. Eduardo Jung describió los primeros pasos, Leoncio de la Barrera revisó, corrigió. Hay nombres que en las últimas décadas fueron importantes recopilando información, como Roberto Landaburu, José Favoreto. Alejandra García está haciendo un trabajo hace unos años también muy importante, además formando, ¿no?, docentes y gente que se quiera especializar en indagar nuestra historia. Pero la sensación es que siempre quedan cosas ocultas, que se profundiza poco sobre nuestra historia. Porque uno podría indagar si somos la ciudad de las fábricas prósperas, de los campos fértiles, los científicos notables, los héroes deportivos y los músicos trascendentes, o si somos la ciudad del Banco BID, de Monseñor Piqui y los 12 desaparecidos en la última dictadura. Siempre hay un lado B, a veces más evidente, otras más oculto. Por eso, estos 3 libros, ellos 3, como autores y como investigadores, hicieron una enorme contribución a sacar a la luz a personas, hechos y datos que permiten sumergirnos desde una historia particular, quizás, en un clima de época, en indagar un poco más sobre momentos cruciales, que son todos vinculados a, podríamos decir, la etapa fundacional de la ciudad, unos más documentados, otros ficcionalizados, pero todos con datos certeros. Por eso creo que es más que propicio que cuenten y que empezar esta charla contando qué fue lo que encontraron en esta tierra, un alemán, un fabulador y un afrodescendiente, y qué hicieron para que sus nombres trasciendan y un siglo después estemos acá hablando de ellos.
Empiezo. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarnos. Me siento muy agradecida y contenta de estar acompañada con dos personas que estimo muchísimo y con los que hemos recorrido muchos caminos. En principio, voy a contar la génesis de mi libro, El vecino. Todo se originó en que nací en en la zona rural de entre Venado Tuerto y San Eduardo. Y vivía allí en la casa de mis abuelos. Mi familia vivió con mis abuelos. Mi abuelo Alberto Fleiderer nació en 1894 en Venado Tuerto. Mi infancia transcurrió escuchando relatos de vecinos. En el campo los vecinos son muy importantes, más en esa época que no había comunicaciones, así que necesitábamos a los vecinos. Y los apellidos de Huhn, Lusenhoff, Brett, Scott y muchísimos otros más eran parte de las conversaciones diarias. Fui creciendo y cuando fui adolescente, en ese momento, en esa infancia y en esos relatos que yo escuchaba decir que mi bisabuelo, que había venido de Alemania, había sido vecino de Eduardo Huhn, entre tantas cosas, ¿no? Entre tantas historias. Cuando tuve edad y vine a Venado Tuerto y pude llegar a las bibliotecas, fui a la Biblioteca Alberdi en busca de la historia de Venado para conocer más. Y me encontré con la reseña de Venado Tuerto, el primer libro que se editó contando la historia de Venado. Bueno, ávidamente empecé a leer sus páginas y me encontré con la sorpresa de que los Fleiderer no figuraban entre los primeros pobladores. Bueno, ahí surgieron un montón de preguntas. Digo, pero entonces, ¿qué pasa con lo que yo escuché? ¿Eran o no eran vecinos? ¿Correspondía a lo que yo había recibido de historias orales o no? Bueno, eso quedó dando vueltas en mí, junto con un montón de inquietudes respecto a la identidad y respecto a esta ciudad, en la que me costaba mucho adaptarme y en la que yo veía que había una historia oficial fuerte y bueno, ciertos blancos, ¿no es cierto? Así que bueno, fui creciendo siempre con estas inquietudes hasta que en algún momento, en una charla de la Facultad Libre, donde estuvo Eve Clementi, que es historiadora, ella nos destacó la importancia de que acceder a la historia, la forma de acceder a la historia mejor, de apropiarse de la historia, era a través de la historia personal. Eso fue para mí el empujón que necesitaba para empezar a formalizar una investigación, que en ese momento las fuentes eran muy pocas realmente, fuera de la reseña de Venado Tuerto y el libro de Leoncio de la Barrera, no había para lo que yo podía acceder otra cosa. Tampoco teníamos internet en ese momento cuando empecé, así que bueno, fue un largo camino que fue fructificando y en algún momento, en el año 2005, se convirtió en un libro. Libro digo que venía a traer a la luz esa historia de la familia que había quedado oculta, ¿no? Exactamente. Ahí empecé a investigar en Alemania, donde las fuentes eran mucho más prolíficas y donde encontramos que el árbol genealógico de los Fleiderer es de 1579, porque se ocuparon de guardar esa historia. Y bueno, eso contra esta carencia, y yo tenía todos esos datos y empecé a hacer entrevistas. Finalmente llegué a escribir el libro y bueno, me animé a publicarlo y empezó un derrotero que realmente abrió muchas puertas. Después vamos a profundizar por qué, digamos, tiene esta cuestión del lado B exactamente, ¿no? Esta historia y por qué
había quedado Claro, oculta, bueno, ¿no? esta omisión, Recordemos que esta omisión Una que omisión, hace claro. Eduardo Jun de no nombrar al vecino, porque toda esta investigación que hice fue obsesiva y punto a punto fui corroborando que era verdad, eran vecinos. Habían llegado Jun de Stuttgart y mi bisabuelo de Winnenden. Y esos pueblos están a 20 kilómetros de distancia en Alemania. Y ellos llegaron acá y compraron lotes uno al lado del otro. Era todo fehaciente, era todo real. Entonces, bueno, la pregunta era qué pasó entre estos vecinos, por qué Jun, en el momento en que escribe la reseña de Venado Tuerto, no lo nombra. Pero bueno, esa es una omisión mínima, que no haya nombrado a uno de sus vecinos. De hecho, Jun dice que el fundador de Venado Tuerto es Eduardo Strugamou, y bueno, corrobora eso, lo dice justamente Strugamou, que estaba en la comisión, en realidad en los años, cuando se cumplieron los 50 años de Venado Tuerto, la gente se dio cuenta que no había una historia oficial, que no había una certeza sobre el fundador y la fecha de la fundación. Entonces se arma una comisión investigadora que preside Eduardo Jun. Y allí, bueno, investigando, llegan a la conclusión de que el fundador había sido Alejandro Strugamou. Para ese entonces, mi bisabuelo, primero, Eduardo Cassain se había ido de Venado Tuerto en el año 1906. Mi bisabuelo había fallecido. Y algunos vecinos que eran partes de los primeros pobladores y que formaban parte de esa comisión estaban totalmente en desacuerdo. Pero había un consenso que hizo que todos decidieran que el fundador había sido Alejandro Strugamou. Después, en el año 1936, fue Leoncio de la Barrera quien puso blanco sobre negro y recurrió a todas las fuentes oficiales y presentó la historia como hoy la tenemos. Alejandra, estás ahí, te salís de la vaina para aportar datos. Bueno, yo en realidad estoy citada acá por Cayetano. Empiezo por Cayetano. Dale. Bueno, todos sabemos que Cayetano Silva fue el compositor de la Marcha San Lorenzo, pero un poco la pregunta convocante de parte de Juan es, bueno, ¿qué le dio ese pueblo en 1898 a Cayetano y qué dejó Cayetano en ese pueblo de 800 habitantes, hacía muy poco constituido? La fundación había sido en 1884, oficial, había gente de antes. Y cuando empecé digamos, a revisar un poco la historia de Cayetano, me pareció muy interesante que él llega a un pueblo siendo un extranjero. Él era oriental, de la República Oriental del Uruguay, y era un afrodescendiente. Y llega convocado por la Asociación Italiana de Unione Benevolencia y Socorros Mutuos para constituir la banda de música del pueblo, para constituir también una escuela de música y para ser el maestro de italiano de una escuela que recién se iniciaba para la colectividad. Y yo me pongo a pensar y digo, bueno, en realidad podemos coincidir que Cayetano se debe haber sentido muy bien en ese momento, ¿no? Porque esto le daba estabilidad, por un lado, era una suma de trabajos que a él le venía muy bien. Él había estado viviendo en Rosario, había entrado al ejército, había dejado el ejército, había participado en distintas orquestas, pero esto era otra cosa. Entonces, por un lado le daba estabilidad, pero por otro lado
y esto era muy importante, reconocimiento, porque pensar que una asociación italiana, que en esa época eran tan puristas en relación a que solo la conformaran asociados de su nacionalidad, pusiera en manos de un afrodescendiente todas estas nuevas constituciones, en este caso en relación a la música y en relación a la enseñanza, ¿no? Y también nos habla de un pueblo y de una sociedad, ese pueblo muy plural, muy cosmopolita por otra parte, ¿no? Si uno ve el censo de la época, ve que hay alemanes, suizos, franceses, italianos, españoles, orientales, como Cayetano. Entonces, en ese sentido, debió haber sentido muy bien al principio. Después va a tener problemas con los pagos. No se va a cumplir alguna de las promesas que le habían hecho. Y por otro lado, él, más allá de la composición de esta marcha a San Lorenzo, que lo hizo inmortal, también es alguien que crea espacios recreativos. Él no se conforma solo con estar en la Asociación Italiana y cumplir esas funciones, sino que también va a constituir sociedades recreativas como la Cosmopolita, como la Lírico Artesanal, que son lugares donde, bueno, se van a encontrar todos, donde va a haber música, donde va a surgir una orquesta, una rondalia, en donde participan sin que sean de la misma colectividad. Entonces, de alguna manera, él ofrece eso, ¿no? Ofrece eso que sabía hacer, que era congregar, lograr espacios festivos en relación a la música, pero también en relación al encuentro, ¿no? Y eso me parece que es de alguna manera lo que él deja. Él deja un buen recuerdo, hablando de Hum, que habla de él en su libro. Queda esta idea de alguien que participó mucho en la comunidad y que hizo cosas muy loables y que es reconocido por su música. Vamos a seguir después metiéndonos en las historias, pero quiero que Fabián también aborde la figura de Viernes Escardula, que fue rescatada, me parece, Fito, en tu libro, porque era alguien bastante presente en el ideario popular de Venado Tuerto hasta hace algunas décadas atrás. Después, obviamente, el paso del tiempo lo fue dejando un poco en el olvido. Creo que tu libro, que ya tiene unos años igual, lo trajo un poco otra vez a la memoria, ¿no? Bueno, sí. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Creo que es un error. No me siento, digamos, la novela fue escrita en los años 90, hace como 20 años que no escribo, con lo cual no, digamos, hago todos los domingos y eso no me hace chef, digo, tampoco, no tengo la rigurosidad ni estoy aplicado ni a la historia ni a la escritura en los últimos 20 años, que ya me metí en otro tema y soy bastante apasionado, entonces cuando me meto en una cosa, dejo la otra a lo mejor. Inclusive cuando veo el libro, no me parece mal. Creo que hoy no lo podría escribir, con lo cual soy una prueba viviente de que se puede involucionar. Así que ojo, digamos, antes escribía muchos artículos, dirigíamos revistas, hacíamos la revista Lot, El Entuerto, bueno. Miro para allá porque está en el archivo histórico y están subidas las revistas también. Y uno, bueno, dejando de leer y de escribir, te volvés a embrutecer. Me consta. Hoy escribo proyectos, es otra cosa, es más, otra formalidad. Esto fue escrito en los años 20, sí. En realidad estábamos en la Biblia, jóvenes.
rebeldes, obviamente, en donde me atraía la historia de Viernes de Escardula, pero porque todavía en contacto con mis padres, con mis tíos, era toda una generación que lo conoció, lo frecuentó y estaba lleno de anécdotas fantásticas, impresionantes, mágicas. El tipo que se salía con la suya y que adivinaba y que tenía poderes, o las ruiseñas, ¿no? De decir, tenía la Virgen digamos un tamaño de una persona que hablaba, hacía hablar a la Virgen, curaba gente, tenía caballos de carrera, tenías vehículos, cuando solamente las familias muy pudientes tenían vehículos. Formaba parte de la sociedad de Jockey Club, tenía caballo, tenía stand, bueno, digo. Eran disímiles y fantásticos, ¿no? Entonces, estando en la Biblia, en esa época, nosotros rebeldes, digamos, te decían, bueno, Venado Tuerto es la ciudad de Marco Ciani, la ciudad de los polistas, de esa gente que nos hacía conocido en el mundo. Y Viernes de Escardula también nos hizo conocido en el mundo porque cuando él se hace conocido, salió hasta en los diarios de Londres, por ejemplo, ¿no? Donde lo titularon el mentiroso público número 1 del mundo, bueno, trascendió hasta las fronteras. Entonces digo, nosotros decíamos, yo decía, Venado Tuerto también es Escardula, también es Viernes de Escardula, no es solamente, digo, es el lado B a lo mejor si querés. Creo que vino a Venado, contestando tu pregunta, digo, habrá venido a Venado también como Venado era una tierra de oportunidades, para Cayetano, para Jun, Fleider, en este caso sería una tierra de oportunidades para las macanas que haría, vivir, claro, los inventos, lo que haría para, digamos, yo creo no parecía una persona preocupada tanto por el futuro, sino por el presente, ¿no? Por trascender y qué sé yo, digo, psicológicamente no lo abordamos. Recordemos brevemente qué fue lo que lo hizo notable sí. A Viernes, porque el público y las generaciones se renuevan. Sí, bueno, es cierto. Nos pasó con Elsa, que estábamos los dos en el curso de historia y la tarea que había que hacer para rendir ese año de historia era que trabajemos una historia de Venado, con lo cual yo ya no dudé y agarré eso, ¿no? Me puse a investigarlo, ya había escrito en revistas de la Biblia un poco haciéndole reportaje a toda la gente que lo conocía y bueno, en esa investigación histórica, no sé, eran otras épocas, estuve encerrado no sé cuántos días en la Biblioteca del Congreso de la Nación, por ejemplo, donde no estaba digitalizado, ni había fotocopiadora para los diarios grandes, así que, por ejemplo, tenía que agarrar un grabador de periodista y leí desde que aparecía Viernes de Escardula en los diarios hasta que desaparecía y después venía acá y lo desgrababa, ¿no? Y ahí ves que ahí había una novela fantástica la novela. Viernes de Escardula en el año 38, lo digo brevemente, en el año 38 se presenta en las dependencias de la Policía de Capital Federal. Todavía no estaba la Policía Federal fue creada en el 43, pero era lo precursor, digamos. En el año 38 se presenta como estafado de que él había descubierto un tesoro acá en Pergamino, un arroyo de Pergamino. Era un venadense, un chacarero de Venado, que había descubierto un tesoro bañándose en un arroyo que se llamaba Las Garzas, en el arroyo en Pergamino, que lo tuvo un par de años que no sabía qué hacer, que finalmente va al Senado de la Nación a presentarse de que había encontrado un tesoro, que ese tesoro no sé de dónde fue surgiendo, que ese era el tesoro del virrey Sobremonte, que fue escondiendo cuando huía y que lo escondió en Pergamino. Y acusa al Senado de la Nación de que le robó el tesoro ese. Es decir, que primero le dieron unos pesos, le dejaron quedarse con algunas cosas y después ya directamente no le dieron más nada y lo estafaron. Esto que en principio parece una locura, él acusa a gente concreta, con lo cual se inicia una investigación. Y esta investigación, él
reconoce y acusa a gente asidua, concurrente al Senado de la Nación, inclusive a un senador, acusa a gente de acá de Venado. Una de las personas que detienen en el Senado de la Nación se hacía pasar por senador, pero era, bueno, imaginémonos que esto es la década infame, ¿no? 1938 pasaba de todo en el país, como ahora. Pero digo, esta persona que lo detienen, hasta ahí, imaginémonos la época, digamos, a ver, lo único que había que unía un poco era la comunicación en el país, era por ahí los diarios que empezaban a conformar. Acá tiene mucho que ver la novela esto, ¿no? Natalio Botana y su diario Crítica, que fue el padre de la prensa amarilla nuestra. Ese tipo es el que de algún modo articuló los canillitas, creó el sistema de canillitas y hizo que los diarios llegaran por primera vez a todo el país. Con lo cual lo que ese tipo escribía, lo que esa gente escribía, y ahí escribió bueno, Borges, pasaron todos, ¿no? Lo que ellos escribían era la verdad, y era lo que vos ibas consumiendo, ¿no? Lo de Viernes Cardula... La historia de Viernes se mantuvo mucho tiempo en primera plana. Se tuvieron como 15 días en primera plana, pero en primera plana, al lado de la guerra, al lado de tantas cosas, porque la población lo consumía terriblemente, lo seguía como un folletín. Los diarios en esa época inclusive llegaban a salir 5 o 6 ediciones y se compraban todas las ediciones para ver cómo iba siguiendo el tema, ¿no? ¿Dónde toma profundidad esto? Perdón, lo estoy haciendo muy largo. La persona que detienen, que la policía detiene, cuando la tienen esposado en un piso alto de estas dependencias de la policía, se zafa de la custodia y se tira del balcón y se mata. Se suicida. Eso le dio un vuelco terrible. Es decir, el acusado, que era concurrente del Senado de la Nación, al que lo acusan de haberle robado, de que era uno de los implicados en robarle tesoro, ¿por qué se suicida? Digamos, tenés que estar muy culpable, tenés que estar hasta en las manos realmente. Entre la ropa del muerto encuentran un anillo que ya tenía más de un siglo y se presumió entonces que era del sucesor del virrey Sobremonte. Bueno, eso fue un giro terrible y ahí entra 10.000 millones de hipótesis. Obviamente el periodismo lanzado, los medios, las políticas, a ver, están las discusiones en el Senado de la Nación, porque esto tiraba sospecha hasta el presidente de la Nación. Estaba el Senado de la Nación sospechado de todo esto. Imaginémonos una acusación así hoy, ¿no? Así que bueno, en este caso yo lo escribí porque en ese momento estaba leyendo mucho a Raymond Chandler y todo me gustaba mucho sí, el policial negro, digamos, ¿no? El policial negro, entonces tenía un cuadrito de Raymond Chandler y trataba de hacerme el Raymond Chandler y darle escribí como una novela policial, le di ese carácter, digo, podría haberle otro, a ver, cuando vino a la Biblia, había venido Osvaldo Soriano, cuando le contábamos a Osvaldo Soriano que estaba escribiendo eso y el personaje, Osvaldo Soriano decía, este para mí, decía él, que era el personaje para él. Y yo digo, bueno, si lo hubiera escrito Osvaldo Soriano probablemente habría películas, hubiera sido, obviamente que no iba a escribir lo que escribió, nada que ver. Lo podés abordar de cualquier tema, porque después, en este caso, digamos, el que hace el papel de detective es un periodista del diario Crítica, que él cree que está ante la oportunidad de su vida para trascender como periodista y se obsesiona con el caso y es el que va, digamos, relatando e investigando lo que pasó realmente con esta historia, ¿no? Con este tesoro y todo eso. Y bueno, también siempre me gustó el personaje por cómo ridiculizó y puso en crisis todo lo que se supone que era establecido y serio, ¿no? Es decir, hacer venir a la policía en esa época, tardaban, no había un poco más ni caminos. Imagínense que terminó la policía tardando días, delegaciones para finalmente venir a ver si esto era cierto o no, a encontrar el lugar del cofre, los hizo excavar por todos lados, por un montón de pueblos. Un gran fraude, ¿no? Digamos, movilizó todo hacia Venado Tuerto para la nada misma, digamos, ¿no?
donde no estuvo ni siquiera penado, porque en realidad no le dieron 2 meses de cárcel, pero donde él se murió en San Luis, sosteniendo que el tesoro existía. Hay un nieto que se contactó conmigo que estaba muy ofendido porque decía que él había visto el tesoro. Es decir, ahora hubo joyas, hubo un montón de cosas. Digo, el caso se relaciona hasta con el asesinato de Bordaberry por los personajes en el Senado de la Nación, 3 años antes. Se lo atribuían a Pancho Sierra, a un montón las personas que él acusó de acá tenían que ver con historias de policiales de acá de Venado, como el secuestro de Ayerza, el secuestro de Anduesa, gente que tenía periódico acá, como el periódico La Censura. Es decir, hubo una historia que, hay que bucearla, ¿no? Alejandra. ¿Está prendido? Hola. No, quiero aclarar que oficialmente el tesoro no quedó en Argentina, en realidad. Se lo llevaron los ingleses y está en un museo en Inglaterra. Sí, en realidad, Viernes de Escardula, en ese momento había una revista, hasta hace no tanto, de Félix Luna, la revista Todo es Historia. Entonces, era interesante la revista Todo es Historia porque abordaba toda la historia del virrey Sobremonte a partir de esto de Escardula. Y había un montón de páginas de Escardula contándolo. Después Escardula le escribe una carta a Félix Luna diciendo que está sosteniendo algo que no es cierto y le ofrece venderle su memoria. Entonces Félix Luna le contesta que no tiene interés porque ellos saben que el tesoro de Sobremonte nunca fue muy lejos, digamos, terminó ahí nomás, ¿no? Bien. Para retomar el eje, porque Fito agarra la pelota y no la suelta, ya sabemos. Hablamos de esto de los lados B, de 3 historias que contribuyen a eso, Elsa. Y evidentemente, en el caso de la historia de tu familia, de tu bisabuelo, un ocultamiento deliberado, digamos, ¿no? ¿Querés profundizar un poco en eso? ¿En por qué? Sin contar todo el libro, a lo mejor querés también, pero bueno. Sí. ¿O por qué se produjo eso, ¿no? Sí, en realidad, como les decía antes, comprobé que sí eran vecinos, que las familias colaboraban entre sí, que la señora de Eduardo Jun, Cecilia Hegarty, fue maestra de los hijos de mi bisabuelo. O sea, hubo una convivencia armónica hasta un determinado momento donde pasó algo. Y además pasó algo que yo en el libro me atrevo a contar también de las historias orales. Es una hipótesis arriesgada, pero digo, hubo un perfil que cultivaron que los separó. Eduardo Jun era hijo de músicos. Él había nacido en el castillo de Hohenzollern. Su familia eran todos músicos y vivían en una corte. Entonces él tenía mucho don de gentes, y aquí imaginen en ese momento lo que significaba la música, ¿no es cierto? El valor que tenía la música en ese momento. Entonces él lo que hizo, empezó a enseñar música, empezó a recorrer los campos. Bueno, finalmente tuvo el famoso Conservatorio Jun, del cual salieron un montón de promociones de músicos en Venado Tuerto, mientras que Wilhelm, mi bisabuelo, siempre tuvo dificultades con el idioma y también algunos problemas de salud, era bastante hosco y se quedó recluido en el campo. Eso lo separó completamente, hicieron 2 perfiles completamente distintos. Yo en el libro lo que digo cuando digo el vecino, digo, ¿qué nos trae, no? Ese otro que se pone al lado nuestro, ¿con qué nos provoca la presencia de uno que podría ser igual, como pudieron serlo, como pudieron ser compañeros,
¿qué pasa cuando aparece otro y ese otro es distinto y no podemos armar un lazo fraterno? Esa es la pregunta que yo hago. Es en sí misma, la historia que yo cuento es el mismísimo lado B, ¿no? Porque estoy sacando a la luz a alguien que, bueno. Y otra cosa que es súper importante, que me parece que la reseña de Venado Tuerto presenta, que es el poder que tiene la escritura. Sobre todo el poder que tenía la escritura en ese momento, porque un libro se da como algo aceptado, como algo, una fuente que es certera. Si bien, bueno, después Leoncio de la Barrera se prendió fuego cuando vio lo que había escrito Jun y empezó una investigación, bueno, digo, en ese momento la escritura era importantísima, como también lo es hoy, ¿no? Sí, y más en un momento que, como decías, no había muchos materiales a los cuales recurrir. Era la verdad, la de Jun, después revisada por Leoncio de la Barrera, pero quedó ahí. Quizás si hubiese habido una tercera mirada hubiese sido distinta, hubiese aportado otros datos también. Sí, yo tengo el problema. Ahí se apaga. Ahí arriba. La verdad que cuando nos convocaron, ya habían pensado en esta idea de que todos habláramos en relación al lado B y nosotros nos enteramos después, pero en realidad, salvo el personaje Escardula, lo que tiene que ver con Elsa y con Cayetano se relacionan mucho. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho antes, Jun va a ser el primero que relate la historia de Venado Tuerto. Esto lo va a hacer en el año 1933. A la vez, Jun también, como músico, había estado en conciertos con Cayetano. En el año 1898 se hace un concierto para juntar fondos para la construcción de la capilla nueva. Y en el programa aparece justamente los distintos músicos y entre ellos aparece Jun por un lado y por otro lado Cayetano. Cayetano va a tocar el Ave María y en otro concierto que hacen al año siguiente va a tocar con el violín 2 óperas. Y Jun habla de Cayetano en este caso, ¿no? Y dice, es un gran músico, es el primer maestro que tiene la ciudad, pero nunca dice que es un afrodescendiente. Ni siquiera dice de dónde es. Y la foto que muestra de Cayetano es la foto de un hombre blanco, digamos, con las características de un maestro de banda, pero que en realidad, cuando uno lo veía, pensaba es un hombre blanco. Leoncio de la Barrera, en el año 36, cuando escribe La verdad sobre la historia de Venado Tuerto, retoma al final del libro un poquito de la biografía de Cayetano y vuelve a poner la foto que había puesto Jun de Cayetano. Esa foto, que no es Cayetano, claro, pero que es la foto que visualizó a Cayetano durante décadas. Esa foto fue retomada en el libro del nieto de Cayetano, en la portada, y en el libro de Bercía, que es La Casa Histórica y Cayetano Silva, ambos de los años 90. Cuando yo empiezo a investigar sobre Cayetano, a mí esa foto me llamaba la atención. El tipo de nariz, las facciones, no decía, parece un hombre blanco, pero bueno, foto en blanco y negro, de fotocopias, esto, mala calidad, exactamente. Resulta que
investigando la vida de Cayetano, llego a la etapa de él en la ciudad de Mendoza. Él en la ciudad de Mendoza intenta entrar a la banda de policía. Se le va a complicar un poco porque en realidad desde el gobernador, con el cual él tenía una cierta amistad, le habían prometido el cargo de maestro de la banda, porque quien era el maestro supuestamente se iba a retirar. Este señor que se iba a retirar era Felipe Colecchia, que en realidad no termina retirándose y Cayetano va a terminar renunciando al puesto en esa banda. Y bueno, y cuando veo la foto, veo que en realidad la imagen de Cayetano había sido siempre la de Felipe Colecchia. Nos queda la duda, digamos, en este lado B de la historia, ¿no? Si fue una confusión, si esa confusión, digamos, vino bien con este relato histórico, porque por otro lado, lo que está confirmadísimo era que Jun lo conocía, tocó con él, o sea que sabía que esa imagen no se condecía con la de Cayetano. Sin embargo, esa imagen fue la que la ciudad conoció durante décadas y recién podríamos decir que en los años después, casi el 2000, yo diría, se empieza como digamos, a decir más abiertamente esto de que Cayetano era negro, ¿no? Y era afrodescendiente. Un ocultamiento, evidentemente, que paradójico, digo, ¿no? Porque hablábamos de esa sociedad inclusiva, plural, que lo trae como músico en ese momento, pero sin embargo, durante muchas décadas se oculta, digamos, esa condición, ¿no? Tiene que ver con un cambio de época. Podemos decir que fines del siglo XIX y principios del XX es más inclusiva la sociedad con respecto a los afrodescendientes, porque ocupaban un lugar que era necesario, en especial en la música y en el ejército. Ya a partir de 1910 esto cambia y se forja una idea junto con esta pedagogización de la sociedad, con ese ideal de la argentinidad, de una sociedad blanca que había descendido de los barcos europeos, ¿no? Y ahí puede ser que se dé este cambio también historiográfico, ¿no? Nos quedamos sin tiempo, nos están diciendo. Elsa, si querés redondear algún concepto. Sigo pregonando las palabras de Eve Clementi, que cada uno puede apropiarse de la historia a través de la historia personal, que eso tiene una resonancia enorme en todos nosotros. Y después, el tema de atesorar los documentos, las fotografías, pensar que esas historias que nos cuentan los mayores, cuando los mayores dejan de hablar, esas historias se pierden. Entonces, los tres devinimos en el archivo histórico digital que está presente hoy en la feria, justamente por esa razón, porque de alguna manera tenemos que intentar guardar nuestra historia, porque eso tiene muchísimo que ver con nuestra identidad. Gracias, Elsa. Fabián. Creo que lo que en algún momento fue una aspiración hace 20 años atrás, cuando decíamos, bueno, Venado tiene que empezar a producir su literatura y a empezar a descubrirse y mirarse a sí misma, digamos. Hoy, afortunadamente, ya hay, está viendo muchos libros. Esto tiene esta característica, ¿no? Los tres, de rescatar historias disímiles, pero con la identidad, ¿no? La identidad, que es lo que tratamos de hacer también, obviamente, con el archivo, de resguardar, y es una cosa que
que de algún modo es lo que construimos entre todos, ¿no? Y no algunos popes nada más, digo, la historia de la ciudad la hacemos entre todos. No, yo recomiendo fervientemente los dos libros de ellas porque el de Elsa me encantó, digamos, tiene partes que son hasta cinematográficas, me parece. Es una contextualización, pero aparte ella no está contando mucho porque si no cuenta el libro, pero tiene partes medio impresionantes, claro. Y bueno, Alejandra el mérito, porque acá todo el mundo hablaba de Cayetano y yo me lo devoré el libro cuando lo presentó y te encontrás con que estábamos hablando pavadas, digamos, estábamos repitiendo consignas o, digamos, conceptos sobre él que no, ni siquiera hasta la foto, ¿no? Es decir, me acuerdo que creo que fue por WhatsApp que te pregunté, pero ¿cómo, viste? Es una investigación que creo que está destinada a ser un clásico de la ciudad, porque me parece que Venado también en los últimos años también redescubre y se identifica como que, bueno, como mojón histórico nacional tenemos a Cayetano Silva y de algún modo se cayetaniza la ciudad y me parece que vale, así como se malvinizó el país. Bueno, me parece que es un libro que va a ser un clásico porque creo que es lo más serio, lo más profundo que se ha escrito en todo desde que se abordó el tema, ¿no? Gracias. ¿Algo para agregar, Alejandra? Bueno, me pliego a lo que decía Fabián, recomendar los 3 libros. Se encuentran acá en la feria los 3. Están, no sé exactamente dónde, bueno, están ahí en el stand de Ají, el de Alejandra, y el stand de regionales y venadenses. Están ahí, están los 3 ahí. Bueno, muchas gracias. Creo que fue interesante el abordaje y bueno, creo que están de acuerdo, se merecen un aplauso, ¿no?